Notimundo Estelar. Información inmediata. Lo ofrecido, estamos ya en contacto con Cristian Zurita, ex candidato presidencial y periodista, quien también ha reaparecido luego de algunos meses. Lo vemos también activo ahora mismo en redes sociales, y vamos a hablar sobre la campaña electoral para las elecciones del 2025. Cristian, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, gracias. Un gusto de saludarlos nuevamente a toda la audiencia de FM Mundo, nuevamente. Contento de estar en casa y pues pese a las dificultades y enormes obstáculos que tenemos que enfrentar como nación, pues no hay otro espacio similar o igual que pueda ser donde nos sentimos a gusto y nos sentimos en el hogar. Dificultades que se sintonizan lamentablemente entre todos los ciudadanos con los temas relacionados a la seguridad, y esto es una de las preocupaciones hoy por hoy. ¿Cómo ves tú la campaña electoral que se viene para este 2025? Decíamos al inicio que estamos ya en plena campaña electoral, y eso es evidente. No hay un solo candidato que no esté en el auge de su campaña electoral, pero nos enfrentamos nuevamente a un proceso violento. Históricamente es lo que debemos de esperar, porque si nosotros no tenemos antecedentes con qué pues juzgarnos, creo que tenemos que mirar un poco a la región y comprender qué es lo que han sucedido en países que han vivido las mismas o viven las mismas circunstancias que nosotros enfrentamos en la coyuntura actual, que es sobre todo Colombia y México. Y pues todo indica que cualquier elección implica un aumento de la violencia, y nada quita a que pues las próximas elecciones estén manchadas por violencia a todo nivel. Es decir, podemos encontrar posiciones de extorsión a candidatos y otras que no nos la imaginamos, y pues creo que depende de las autoridades, sobre todo de la inteligencia, donde debe existir pues un plan nacional que todavía no nos han comentado si es que existe o no, para enfrentar la violencia en cada una de las candidaturas que se juegan en las próximas, en el próximo año. No es fácil porque tenemos un importante número de candidatos a la presidencia y pues un centenar de candidatos para el resto de dignidades. Y todos de alguna manera requieren pues del apoyo y de la seguridad para poder realizar sus campañas electorales en medio de condiciones extremas, sobre todo en la costa, sin entender el tipo de relaciones que buena parte de los candidatos puedan establecer con el crimen organizado de forma consciente o de forma involuntaria, ¿sí? Que eso es lo que de alguna manera marcará el derrotero de lo que será el próximo diciembre y enero del 2025. Y a propósito de estas relaciones conscientes o involuntarias, algunas también conscientes, debo suponer, ¿cómo podría ser el Estado para garantizar la seguridad y para evitar que estas relaciones pasen factura en una campaña que, si bien era parte de la primera pregunta, pero creo que es evidente, se advierte violenta? Desde el ámbito estructural de lo que significa el sistema de seguridad, la generación de información a través de los órganos de inteligencia del Estado, la prevención de cualquier ataque a una candidatura, pues creo que no ha cambiado con respecto a lo que sucedió el año pasado. Quiere decir que la estructura se mantiene sin que haya mejorado. Es posible que tengamos una real disminución de la violencia en las calles debido a la presencia de militares y policías que actúan más activamente en su lucha contra el crimen organizado. Pero también es cierto que el Estado a nivel estructural carece de la información y de la capacidad analítica para entender
si es que un candidato se encuentra en mayor o menor riesgo, dependiendo de varias circunstancias, del crecimiento en las encuestas, de su posibilidad de tener una mayor expresión con respecto a lo que significa su voluntad de enfrentar o no al crimen organizado y a otro tipo de grupos que están relacionados a fuentes de ingresos económicos informales o irregulares, o el simple hecho de que pues existan conflictos de interés o problemas con lo que significa la presencia del crimen organizado, entiéndase las bandas criminales. De tal manera que cualquiera puede estar en peligro en las próximas elecciones y no existe en realidad un plan o una estructura que haya podido cambiar en el último año con respecto al manejo de la inteligencia en el Ecuador. Es un problema estructural. Y precisamente por lo que tú te refieres, la prevención no ha cambiado, la estructura no ha mejorado. Tenemos a las mismas autoridades al frente del Consejo Nacional Electoral, ciegas, sordas y mudas en algunos de los casos que fueron en su momento públicamente denunciados por campañas anticipadas y demás. No se diga también por lo relacionado con estas fuentes de financiamiento de algunas campañas que se evidencian millonarias, por ejemplo, en redes sociales, algo que no se ha podido o no se ha querido controlar aún. Eso tampoco nos da ninguna garantía de que pueda ejercerse ese tipo de control de hoy en adelante para este 2025. Bueno, todo indica que existirá una mayor inversión en redes sociales porque los candidatos necesitan ciertas condiciones de seguridad y eso impone una mayor presencia en redes sociales, generando mensajes y contenidos desde un estudio hacia las redes sociales y hacia cada uno de los espectros a los cuales pues los candidatos quieren llegar, a diferencia de estar recorriendo las calles. El presidente de la República actual, Daniel Noboa, ya lo enfrentó y ya lo vivió. Observamos y vivimos todos el crimen de Fernando Villavicencio, luego antes pues el crimen del ex alcalde de la ciudad de Manta, y pues también la desaparición y brutal asesinato de otros dos candidatos. De tal manera que creo que la tónica será pues las redes sociales, y la gran pregunta es cómo se controla ese gasto, quién se va a encargar de revisarlo. Pero más allá de para eso parece que no hay autoridades urgente de cada candidato, ¿sí? Pasa por identificar qué es lo que va a ser el sistema de inteligencia, que no ha cambiado. Es decir, en los últimos 3 años, al actual, esta estructura no ha cambiado. Por tanto, se encuentra aún incapacitada de entregar la información real que se requiere para salvaguardar las condiciones de seguridad de cada uno de los candidatos que participará en las elecciones. ¿Qué tienen que hacer? Pues recorrer tanto a lo que significa su propia búsqueda de seguridad, más la que le brinda la policía, y encontrar caminos que de alguna manera les permita tener cierta seguridad en cada uno de los mitines o visitas que realicen en territorio en lo que significa el proceso de campaña electoral. Eso en verdad es un problema. Y es un problema para la policía, porque significa movilizar a gran cantidad de funcionarios públicos, ¿sí?, armados, para cuidar pues un mitin, pues para cuidar una caravana y por establecer las condiciones de seguridad de movimiento que podrían tener en una calle, en un mercado. Es decir, puede pasar cualquier circunstancia y puede pasar cualquier cosa, ¿sí?, en la campaña electoral, y pues creo que debemos estar conscientes de lo grave, de las graves condiciones que nosotros enfrentaremos. Y con esto termino, Cristian. Es evidente que, por ejemplo, en el caso de las campañas en redes sociales, toda esta circulación de
videos, información falsa en gran cantidad de los casos. Parece imperceptible para las autoridades del Consejo Nacional Electoral al ser de esta forma prácticamente incontrolable. ¿Hay o sientes tú también, incluso con esta reciente reaparición, digamos, en redes sociales, que ese es un escenario en el que la violencia va a ir en escalada? El Ecuador no ha dejado de ser un país polarizado. Encuentra condiciones de polarización generadas por agentes políticos que buscan generar este tipo de inconvenientes porque es su forma de hacer política, ¿sí? Más otros nuevos personajes que intentan pues neutralizar la propaganda en contra que se genera de forma abierta, ¿sí? Eso es evidente y es posible que sea común en toda la región con respecto a lo que significa el hacer política. La pregunta es si es que esta virulencia o polarización que nosotros observamos en las redes va también a trasladarse a la calle, tal como sucedió en la campaña pasada. Y creo que hay muchas preguntas por contestar. La primera es que hay que solicitarle al gobierno efectivamente pues un plan claro de lo que va a significar la cobertura por parte de la fuerza pública, entiéndase, Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia, Policía Nacional, para garantizar la seguridad de cada uno de los candidatos, independientemente de que nos guste o no la presencia de un agente político activo que estará pues compitiendo por una dignidad en las próximas elecciones. Hay que garantizar su vida porque un posible atentado y un posible acto violento en su contra, lo único que logra es generar procesos graves de reversión democrática y pérdida de lo que significa la confianza sobre la construcción de un país que de por sí debemos entendernos que nos encontramos totalmente solos, y eso significa que si es que no echamos el hombro cada uno de nosotros, pues simplemente no saldremos de este hueco profundo en el que nos encontramos. Violencia desmedida y preocupante sobre todo. Cristian, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Creo que tenemos también en adelante algunos temas que comentar, será en otras entrevistas, y nuevamente gracias. Gracias a ustedes, muy gentil. Gracias también. Cristian Zurita, ex candidato a la presidencia de la República y periodista, hablando sobre las elecciones de Ecuador 2025, que hay una escalada de violencia, eso es evidente, que hay también una responsabilidad por parte de las autoridades en garantizar la seguridad tanto a los candidatos, a las dignidades de presidencia, vicepresidencia, como al resto, en el caso de los asambleístas, por ejemplo, pero si están o no en la capacidad de hacerlo, pues es la pregunta que queda en el aire. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando